Qué alegría poder saludarles, apreciados y distinguidos hermanos. Bienvenidos a este espacio dedicado al estudio de la lección de la Escuela Sabática, Creciendo en la Palabra. Nos alegra mucho que estén en sintonía con nosotros en un nuevo trimestre, una nueva lección, un nuevo folleto que tiene que ver con Josué, lecciones acerca de la fe. Esto es importantísimo. Este folleto nos va a enseñar aspectos fundamentales y quiero compartir con ustedes de manera muy especial una situación, un momento. Moisés había muerto. Ahora el Señor debía elegir a quién habría de suceder a Moisés. ¿Quién se encargaría de cumplir la misión, la obra? Y el Señor establece que sería Josué. En este llamado comienza una experiencia maravillosa de aprendizaje, de lecciones. Y eso es justamente lo que analizaremos durante el nuevo trimestre. Por eso quiero animarte en el nombre del Señor para que puedas unirte a este gran estudio de la Biblia basado en la fe del libro de Josué. Así que quiero compartirles tres asuntos muy importantes que son el eje del estudio de esta semana. En primer lugar, hablaremos de nuevas posibilidades, misma misión. En segundo lugar, hablaremos de iniciativas divinas, tareas específicas. Y el tercer asunto que analizaremos será herederos de promesas. Nos sentimos muy contentos y aprovecho para enviar un gran saludo a todos nuestros maestros de la Escuela Sabática en nuestra asociación metropolitana, a toda la hermandad de nuestra asociación. Que el Señor les bendiga. Hermanos queridos, únanse por favor a este estudio maravilloso de la lección de la Escuela Sabática. Y aprovechamos también para saludar a todos nuestros hermanos del territorio de este gran país llamado México. Gracias porque semana a semana ustedes se unen, comparten, comentan y aprovechan este espacio también para crecer en la bendita palabra del Señor. Y en esta ocasión me siento muy contento de que estén con nosotros dos pastores muy queridos, apreciados, cumplen una función muy importante en la causa del Señor y nos alegramos mucho por ello. Quiero darle la bienvenida al pastor Francisco Ramón de Dios, quien es secretario de la Unión Mexicana Central, y quiero darle la bienvenida también al pastor Jesús Villanueva, quien es el pastor titular del Distrito de Aragón. Bienvenidos, pastores, que el Señor sea con ustedes. Gracias por estar aquí. Pues, pastor, es una alegría poder participar de este momento. Sabe que visitando el territorio de nuestra unión siempre encontramos hermanos que ven el repaso. Así que enviamos un saludo a nuestros hermanos en la Unión Mexicana Central. Gracias, pastor. Me sumo también. En este caso quisiera extender el saludo porque además de la República Mexicana y de nuestro campo local, nos siguen y nos ven, nos hacen saber en los comentarios de diferentes países del mundo, algunos de Colombia, de Ecuador, de Chile, pero también de algunos otros continentes como Europa. Saludos a España también, que nos dejan algunos hermanos los comentarios. Podamos enriquecernos todos juntos en este estudio de la Escuela Sabática. Muchas gracias, pastores. Y en esta ocasión vamos a estudiar la lección número 1 que lleva por título La fórmula del éxito. Importantísima lección. Acompáñenos con una oración para poder dar inicio, por favor. Padre Santo, en tus manos ponemos y te suplicamos que dirijas y que nos acompañes en el repaso de esta lección. Que tu Santo Espíritu, por favor, pueda guiar todos los detalles y que esta lección y este estudio pueda bendecirnos abundantemente, y como tus propósitos son que nos preparemos, que así sea, Señor, que cumplan de manera efectiva el propósito para guiarnos, prepararnos para el encuentro con Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia y bendícenos en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hacemos una breve pausa, ya regresamos. Estamos de regreso para estudiar la lección número 1,
la fórmula del éxito. Recuerden ustedes que estamos estudiando lecciones de Josué acerca de la fe y vamos a entrar en un contexto donde el líder, tal vez uno de los más grandes líderes que la Biblia registra, me refiero a Moisés, ha muerto. Y esto nos presenta una realidad. Los seres humanos tenemos un principio y tenemos un fin. No somos eternos, pero Dios sí es eterno. Así que Dios se encarga de hacer una transición importante. El dolor, la tristeza, la aflicción que había en el corazón de aquellos que ahora estaban dolidos por la pérdida de Moisés, se traduce a un nuevo comienzo, una nueva historia. Aunque el pasado haya sido muy bueno y haya habido lecciones maravillosas, ahora tenemos un nuevo escenario, un nuevo comienzo, una nueva persona, un nuevo liderazgo, nuevas iniciativas, nuevas realidades. Y apreciados pastores, esto nos permite tener la certeza y la seguridad que aun cuando la misión continúa, porque la misión es de Dios y la misión continúa, cuando el Señor hace transiciones y elige a nuevas personas, habrá nuevas posibilidades, nuevas oportunidades que necesariamente deben experimentarse. Y eso es justamente lo que sucede en la experiencia de Josué, Pastor Jesús. Sí, pastor, es real. Josué enfrenta un momento en donde el liderazgo grande de Moisés había ya quedado atrás, ¿no? Y aunque el propio libro donde esto se describe lleva el nombre de Josué, no es así al inicio. De hecho, se refiere todavía bastante a Moisés. Todavía en el primer capítulo hace mucha referencia a ese liderazgo, pero hay algo que a mí me llama la atención y creo que abre y marca con seguridad ese ministerio y esa nueva realidad de Josué, y es la constante y permanente compañía de Dios. Dios le deja saber desde un inicio que así como estuvo con Moisés, estará también con él. Yo me pongo, pastor, un poco en lo que habrá sentido Josué ante este tremendo desafío, que quizás a un lado, un poco tras bambalinas, pero había visto liderar a Moisés, y ahora tener ese desafío enfrente, sentir esa seguridad y sentir ese respaldo de Dios que le dice, así como estuve con Moisés, voy a estar también contigo. De manera que, aunque era grande lo que le esperaba, no se sintiera solo, no se sintiera abandonado, no se sintiera algo como menor ante la responsabilidad que tenía y el liderazgo que había sucedido antes que él. Y entonces veo a un Josué que está siendo animado por el mismo Dios, diciéndole, no vas a estar solo, viene ese desafío, pero aquí estoy yo contigo. Este nuevo líder de Israel que de alguna manera cobra fuerza en este llamado que le hace Dios, porque sabe que quien estuvo con Moisés también lo acompañará, pastor. Y pastor, y hermanos que nos ven, cuando nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, eh, am, bueno, aquí se transmite la idea de que Josué sería el nuevo Moisés, y dice el texto, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. El versículo 18, profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Aunque es cierto que el libro de Josué, bueno, habla acerca de la conquista de la tierra prometida, este texto enfatiza específicamente que la persona que Dios elegiría o eligió en este caso, él sería un portavoz de Dios. Y ahí se resalta la importancia del liderazgo espiritual, la importancia de que esa persona estuviera dispuesta a pagar el precio de ser un líder espiritual. Y está, bueno, está totalmente ligado a este, la indicación que Dios da de que sea un hombre donde el Espíritu de Dios pueda obrar para cumplir los propósitos que Él ha establecido. Así que este nuevo líder, este Josué, es un profeta,
Y nosotros vamos a ver que en diferentes textos de la Biblia, nosotros vamos a encontrar a, a Josué cumpliendo funciones específicas. Si nosotros vamos ahí al Números capítulo 28, Números capítulo 28, 27, perdón, el versículo 18, y el Señor le dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. ¿Saben qué es interesante, Pastor Enoch, hermanos? Que la Biblia, cuando hace referencia a ese ruach, eh, hace referencia a que el mismo espíritu que estuvo en la creación está dirigiendo al pueblo de Dios en esta nueva y a esta nueva generación de personas que están por poseer la tierra, y que Él está listo para seguir dirigiendo a su pueblo hacia hacia esa experiencia donde ellos verían la mano de Dios obrando en favor de su pueblo, de sus hijos, pastores. Sí, si me permitiera añadir un Sí, sí, comentario, sí. pastor, es bien interesante esa dirección que Dios ya va marcando desde antes, aún Ujú, con la vida de Moisés ujú, todavía en curso, de ir formando a este hombre llamado Josué, que Dios de antemano sabía que en algún momento iba a suceder el liderazgo de Moisés. Y comentábamos un poquito, mis apreciados hermanos, detrás de cámara, incluso esa raíz etimológica, ¿no, pastor Paquito, del nombre de Josué, como esa prefigura de aquel Jesús que en algún momento se levantaría, ¿no? Dios siempre liderando a su pueblo, proveyendo ese líder que de alguna manera tenía un sentido simbólico hacia el que liberaría finalmente y llevaría a la tierra prometida a todo aquel que creemos en nuestro Señor Dios. De manera que Josué tenía una responsabilidad que incluso va más allá o rebasa su época histórica como una figura de aquel Mesías prometido. Pensemos en un asunto, porque ya el pastor Jesús lo mencionaba. El primer capítulo ya del libro de Josué, en realidad está hablando de Moisés. Cuando el Señor le dice al pueblo, y de manera especial a Josué, lo primero que refiere es, mi siervo Moisés ha Ujú. muerto. Pero ahora, continúa esa exposición diciendo, así como yo lo prometí a mi siervo Moisés, Ujú, lo haré contigo. Noten la referencia, el peso de ujú, liderazgo de un hombre tan experimentado. Aunque Josué pudo haber obtenido alguna experiencia previa, estaba sumamente limitado en comparación con la ujú. experiencia que tenía Moisés, Moisés. con las vivencias, las exigencias, la presión extrema. Es decir, estamos hablando de un hombre nuevo que está adoptando y aceptando una invitación, un llamado de parte de Dios, pero estamos hablando de un ser humano. ¿Cómo un ser humano en el liderazgo espiritual, porque también estamos hablando de un liderazgo espiritual, cómo debiera enfrentar ese tipo de situaciones? Porque de Josué podemos aprender varias cosas en relación a eso. eh, Complejos, expectativas, frustraciones, desánimo, al tener una realidad desafiante delante, al tener un contexto inmediato, cercano de un hombre, de un liderazgo aplastante, arrollador, donde este hombre tuvo la oportunidad de estar literalmente cara a cara con el Señor, experiencias de milagros, de dependencia. Ahora, ¿cómo un hombre como Josué tiene que experimentar y enfrentar este tipo de situaciones? Pastor Jesús, Pastor Francisco. Yo creo que fue un caminar, pastor, pastores, hermanos, como bien lo refiere el pastor Enoch, cuando él entra a la jugada, hay mucha referencia todavía de Moisés y la propia lección lo refiere que todavía se le menciona a Josué como ayudante de Moisés. Todavía, por si no quedaba claro, ¿no? Todavía él se refiere como el ayudante, pero con ese caminar y con esa compañía que él se sujeta de la mano de Dios, hasta el final, ya para concluir el libro, en los últimos capítulos es cuando se empieza a referir
a Josué como también siervo del Señor. Es decir, Ujú. Josué tuvo que caminar, pastor, un largo trayecto, tomado de la mano de Dios, obedeciendo lo que le había pedido, para entonces poder consolidar ese liderazgo también. Eh, y saben, queridos, que, bueno, eh, hubo dos personas que realmente acompañaron a Moisés en toda la travesía en el desierto y ahora están listos para entrar a la tierra prometida. Esas dos personas son Josué y Caleb. Entonces Josué pudo ver lo que ocurrió en Cades Barnea. Cades Barnea era ese lugar que era previo a la entrada a la tierra prometida, donde el pueblo pues se rebela, ¿no? El pueblo no le cree al Señor. Entonces, la pregunta específica del pastor, ¿cómo se prepara un líder para entrar y agarrar un desafío como él le tocó hacerlo? Bueno, por su experiencia y por lo que él vio en la vida de Moisés y los resultados de la desconfianza del pueblo de Dios, la mejor manera de agarrar un desafío de esta magnitud es confiando totalmente en las palabras de Dios. De hecho, cuando nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 1, versículo 38, dice el Señor le dice a ellos, Josué hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él le hará heredar a Israel. Eh, Cuando le dice esto, el Señor le está diciendo, mira, por lo que ocurrió, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Tú no vas a entrar a la tierra prometida. Pero anímale a que él siga cada una de las indicaciones que yo le doy para que él haga heredar la tierra que yo les prometí a los israelitas. Y es decir, lo mismo ocurre con nosotros, Pastor Enoch. Lo que nosotros vemos que ocurre en la causa de Dios no es otra cosa sino el plan de Dios cumplirse en aquellas personas que se atreven a confiar en la dirección que Él ofrece a través de su palabra. Este es un ejercicio de reflexión muy importante porque cuando el Señor nos llama y coloca desafíos, encomiendas específicas, uno no es capaz de hacerlo. Sería una mentira decir, estoy preparado para este momento y Dios me está recompensando. No, ese es un gran engaño. La experiencia de todo ser humano que reconoce su condición, su incapacidad, lo lleva a enfrentar temor. Lo lleva a enfrentar incertidumbre. Lo lleva a enfrentar falta de saber que tiene falta de experiencia. Lo lleva a enfrentar prejuicios. Lo lleva a enfrentar señalamientos de incapacidad. Lo lleva a enfrentar comparaciones. Lo lleva a enfrentar el entendimiento que no tiene el conocimiento suficiente ni necesario para enfrentar un escenario de esta naturaleza. Pero me parece que es muy válido considerar lo que Dios está haciendo a través de este hombre, que es llevado hasta el extremo y, como ya lo han mencionado, es el caminar constante, pero es el aceptar que quien te llamó tiene todo el control y que su obra es perfecta y que nosotros solamente somos esos siervos. Llegar a obtener ese calificativo que recibió Moisés cuando el Señor se refiere como mi siervo, y al final del libro también Josué recibe ese mismo calificativo, significa que el proceso ha avanzado y que el plan de Dios ha tenido éxito en la vida de esa persona. Así que, hermanos queridos, vamos a hacer una pausa, pero no queremos hacerlo sin antes recordar que en la vida práctica, en la vida espiritual, Dios te ha llamado y Él mismo se encargará de habilitar todos los recursos del cielo, incluyendo los que tú requieras para que los planes perfectos del Señor se cumplan. No importa cuál sea el objetivo,
Si se trata de conquistar una Canaán, el Señor proveerá en abundancia, te capacitará, te ayudará. En el contexto en el que vivimos se requiere de hombres y mujeres que al haber sido llamados confíen en el Señor y estén dispuestos a avanzar por fe, sabiendo que Dios se encargará de hacer una obra extraordinaria. Vamos a hacer una pausa, regresamos para continuar con este maravilloso estudio. Estamos de regreso y vamos a continuar con el estudio de la lección número 1, la fórmula del éxito. Estamos hablando de la transición de Moisés a Josué. Estamos hablando que ya toda una generación había muerto y que ahora en esta nueva dispensación había nuevos proyectos, había nuevas realidades, pero hay algo importante. La iniciativa divina, la misión divina continuaba y ahora Él determina tareas específicas. Por eso el segundo tema de análisis es iniciativas divinas, tareas específicas. Y en la lección aparece una guía que nos permite entender también cuál es la estructura del libro de Josué. Y hay verbos ahí que de manera puntual se presentan como pasa, posee, reparte y sirve. Pasa, posee, reparte y sirve. Estos 4 verbos, esta nueva realidad, tienen un mensaje muy importante, Pastor Jesús, Pastor Francisco, que nos permiten adicionalmente saber que Dios asigna una tarea y que la obtención del éxito que está señalando esta primera lección sería el resultado del entendimiento y de la práctica de esa fórmula que en el capítulo número 1 el Señor ya está estableciendo. Sí, es correcto. El Señor pone delante de Josué y por supuesto delante del pueblo una tarea muy grande, desafiante. Y él marca la pauta, Él les dice lo que tienen que hacer, lo pone sobre la mesa. Pero Josué, juntamente con el pueblo que dirigía, tenían que, en primer lugar, agarrarse fuertemente a la mano de Dios para una dependencia. Es decir, no era por sus propios esfuerzos, no era por lo que ellos podían o no podían hacer, que iban a poder conquistar Canaán, sino que tenían que recordar quién los mandaba a esforzarse, quién los mandaba a pasar, a poseer, a repartir, que era ese mismo Dios que los había guiado por el pueblo, ¿no? Era una nueva generación que ahora iba a entrar a esta Canaán, a esta tierra prometida, y me llama la atención una declaración aquí que enfatiza la lección, que esta misión que ellos tenían por delante solamente sería posible mediante la fe verdadera y la obediencia resultante a esa fe. Es decir, habla de una dependencia de Dios, pero también de una obediencia para poder hacer caso a lo que el Señor estaba marcando, Pastor Francisco. Pues el pueblo de Dios tenía que expresar que ellos creían en las palabras de Dios en un acto de obediencia, en un acto de obediencia. Comentábamos hace un momento, las iniciativas divinas no reemplazan la responsabilidad humana. Es decir, es cierto que ahí en Josué, si nosotros vamos a Josué 1 y 2, dice el versículo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dice el versículo 3,
yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. No, es decir, am, el Señor no podía hacer todo por ellos. Hubo cosas que Él hizo por el pueblo de Dios, Claro. pero había otras cosas que, como mencionó el pastor Chuy, a ellos debían hacer. Ellos debían pasar el Jordán, ellos debían tomar posesión de la tierra y una vez en posesión de la tierra, debían de organizarse en cómo la iban a dividir y entonces cuando ellos estuvieran establecidos, ellos debían, dice el comentario, ellos debían servir como referencia en obediencia a la ley, en obediencia a la ley. Así que creo que es muy importante pues la fórmula, Pastor Enoch, que usted comentaba hace un momento, que el poder divino más el esfuerzo humano, eso equivale al éxito. Ellos iban a tener el éxito en la medida en que ellos permitieran que la presencia de Dios estuviera con ellos mientras obedecían fielmente a las indicaciones de Dios de entrar y tomar la posesión de la tierra. Por esa razón, se puede resumir que lo que Dios está diciendo es que no se requiere que se generen expectativas, sino que el Señor está llamándolos a vivir una experiencia. Y esa experiencia es una experiencia de fe, Pastor Francisco, Pastor Jesús, es una experiencia de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe no se puede obedecer. Se cuestiona. El mismo espíritu rebelde de la generación que ya no estaba ahí podía retomarse nuevamente. Sin fe, los planes de Dios no se entienden. Sin fe, entonces me parece que aquí el punto medular de estas asignaciones, de este trabajo que se tenía que realizar a partir de este momento, está íntimamente ligado con la fe. Sí, es correcto. No hay manera en cómo nosotros podamos desarrollar la fe si nosotros no conocemos a alguien. Esta es una nueva generación, tenemos que recordar. Y esta nueva generación ha pasado por la experiencia de ver a sus padres quedar tendidos en el desierto y cómo el Señor los invitó a confiar en Él y, y primero decían que no y luego cuando ya veían los resultados de su incredulidad, entonces ahora sí, es decir, para que nosotros podamos actuar en fe, necesitamos conocer a alguien. Y la invitación a tomar la tierra, a cruzar el Jordán, tomar la tierra, tomar posesión de ella, es una invitación a recordar que por muy importante que sea la tarea que nosotros estamos enfrentando, no puede ser más importante, Pastor Jesús, no puede ser más importante que nosotros recordemos que es la presencia de Dios la que nos va a permitir llevar con éxito cualquier emprendimiento que nosotros estemos realizando. Sí, es correcto, pastor. Lo que menciona refiere mucho a lo que inicialmente se decía de esta fórmula del éxito, ¿no? No hay manera de desligar la parte divina, la parte de Dios, que está ahí, está muy marcada en este primer capítulo de Josué, pero entonces desentender la parte humana, ¿no? Porque van de la mano. Hay una iniciativa que Dios lanza al pueblo, pero hay una respuesta que este pueblo justamente tiene hacia esa iniciativa de Dios. Me gusta mucho cómo en la parte final habla de que la fe en lo que Dios ha hecho por nosotros conduce a la obediencia. No puedo decir que tengo fe, que confío en lo que Dios me está prometiendo y quedarme quieto, ¿no? Hay una interacción entre Dios y nosotros, trayéndola a nuestros días, ¿no? Poniendo en nuestra mente el principio del libro de Josué para que nosotros entonces vayamos a la acción. No puedo nada más ver la fe de Dios y entonces yo quedarme quieto, o no puedo, por lo contrario, lanzarme yo con mi propia idea, con mi propio esfuerzo, sin depender completamente de nuestro Dios. Y ese es el privilegio de una nueva etapa de liderazgo, de una nueva persona. El que pasó
ya modeló, ya inspiró. Correcto. Ahora viene un nuevo escenario. Por eso estamos hablando de Josué, experiencias de fe, experiencias de fe. Él asume, acepta el desafío y ahora le corresponde comenzar a modelar, establecer una nueva inspiración en relación a cómo se interactúa con la fe. Y me parece que este tema recobra mucho sentido en lo que nosotros hoy vivimos. Nuestra iglesia requiere de hombres y mujeres que inspiren, que modelen, hombres y mujeres que teman a Dios, que abracen su misión, que estén dispuestos a dar lo mejor de ellos para bien de los demás, y no que se vayan perdiendo a lo largo de los años el valor, lo especial que significa el haber recibido el Evangelio, las prácticas, el sacrificio, la dedicación, el compromiso. Estamos en una generación que necesita un modelaje especial y que cuando es alcanzada una persona, también necesita comenzar. Esto se llama discipulado, Pastor Francisco. Correcto. Y yo creo, Pastor, ya trayendo esto al presente, de que los hogares en general, pero especialmente los hogares adventistas, corren un gran peligro. El gran peligro de creer que hay algunas cosas que se van a lograr simplemente porque mi nombre está en la feligresía de la iglesia. No, no. Para que algunas cosas puedan ocurrir, tienen que ser modeladas por el ejemplo. No hay manera en cómo nosotros aprendamos a amar la palabra de Dios si yo no leo la palabra de Dios. Y no hay manera en cómo nuestros hijos aprendan a valorar la palabra de Dios si ellos no lo bebieron de nosotros, no lo vieron de nosotros. La mejor manera en cómo nosotros podemos asegurar que nuestros hijos van a andar en nuestros pasos es nosotros poniendo el ejemplo, viviendo por fe, siendo fieles, compartiendo el evangelio, sirviendo a la iglesia, sirviendo a la comunidad y por supuesto teniendo en mira todo lo que hacemos, de que un día nos vamos a encontrar con Jesús. Amén. Cuando Él venga y nos entregue la tierra prometida. En cierto sentido, esta lección que nosotros estamos empezando a estudiar es la experiencia de lo que vivió el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida y lo que nosotros hoy somos llamados a vivir, queridos pastores. El destino es el mismo, la tierra Sí, prometida. así es. Así que vamos a hacer una pausa, hermanos queridos. Qué interesante lección. Gracias por estar aquí. Por favor, escriban sus pensamientos también, aporten a la lección, la manera como el Señor los ha llamado, cómo han caminado en el llamado que el Señor ha hecho a ustedes, la manera como han enfrentado los desafíos, cómo Dios se ha manifestado. Si hay algo que tenemos que hablar, no es de los problemas, sino del maravilloso Dios que está con nosotros y que así como Moisés con Josué prometió y cumplió, lo seguirá siendo con nosotros hasta poseer la tierra prometida. Hacemos una pausa y regresamos en un instante más. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre, decir tu nombre y preguntar el nombre del otro, desear saber de dónde viene y cómo está, colocarte a disposición para lo que Él necesite, ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Estamos de regreso y vamos a analizar la tercera y última parte de esta lección número 1, la fórmula del éxito. Y esta tercera parte lleva por título Herederos de promesas. Cuando nosotros vamos al capítulo 1 del libro de Josué, vamos a encontrarnos declaraciones específicas que el Señor está haciendo a Josué. Es que
recordar las promesas nos permite entender que el mismo Dios que compartió esas promesas en el pasado, cumplió fielmente. Nos permite conocer que ese maravilloso Dios no falla y que tampoco juega con lo que Él promete a sus hijos, sino todo lo contrario. Por esa razón comienza a decirle a Josué: así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Primera promesa, la presencia de Dios en la vida de Josué. Increíble. Pero el capítulo 1 no termina ahí, sino que continúa expresando promesas. Tú repartirás la tierra. Otra promesa. No podría repartir la tierra si el Señor no les diera la posesión de la misma. Por ejemplo, nadie te podrá hacer frente. ¡Qué extraordinario! Uno de los factores que limita el liderazgo en muchas ocasiones es el temor a enfrentar desafíos, a enfrentar inconvenientes, pero tener la seguridad que Dios le dice a Josué que nadie te podrá hacer frente. Increíble. Las promesas siguen. Serás prosperado en todas las cosas que hagas. Increíble. Siguiente promesa. Tu camino prosperará y todo te saldrá bien. Y desde esta perspectiva, Pastor Francisco, Pastor Jesús, ¿qué actitudes, qué aproximación como seres humanos nosotros tenemos que asumir para enfrentar las promesas de Dios? Porque si somos herederos de promesas, entonces, ¿cómo debemos interactuar con ellas? ¿Qué actitudes debemos asumir al respecto? Esto es muy valioso, Pastor Jesús. Sí, pastor, lo mencionamos hace rato. ¿Quién hace la promesa? No es un hombre para que mienta en su palabra. Es decir, lo que usted decía en un inicio, quien está en este momento haciendo estas declaraciones y prometiendo a Josué lo que va a suceder en su vida y en la vida de este pueblo, es alguien que no falla. Es alguien que ya por el simple nombre, el simple hecho de ser él quien promete, da una seguridad y un compromiso de que hay un respaldo ahí, de que no son palabras al viento. Eh, Ante eso, pastor, nuestra actitud, decíamos también, no puede ser indiferente, ¿no? Si yo sé quién es el que está hablando, quién está prometiendo y que no falla, que no me va a únicamente emocionar con estas palabras para que yo cobre ánimo, sino que son ciertas, yo entonces debo avanzar convencido de que si bien Él lo va a cumplir, yo entonces también tengo que poner esa otra parte como heredero de la promesa. Debo aceptarla con fe y debo, Pastor Francisco, asumir que eso ya está sucediendo en mi vida. Correcto, correcto. De hecho, una actitud que resalta y que repite varias veces el texto es: sé fuerte y valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente. Y la razón por la que nosotros debemos esforzarnos es porque nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestra batalla, nuestra lucha, no solamente tiene un territorio geográfico, un nombre. Finalmente, lo que nosotros estamos transitando en esta vida tiene un propósito final o un destino final. Correcto. Y este destino final tiene que ver con encontrarnos con Dios cuando Él venga por segunda vez. Cuando Él venga por segunda vez. Y eso no es posible si nosotros no somos fuertes y valientes para permanecer fieles a la ley de Dios, a los requerimientos de la ley de Dios. De hecho, el apóstol Pablo, allí en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, él dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Por eso dice: tomad toda la armadura de Dios. Además nos anima a estar firmes, a orar todo tiempo en el Espíritu, y dice: y a velar en ello con toda perseverancia. Porque las promesas son tan grandes, son tan poderosas, que
tenemos, dice el apóstol Pablo, grandísimas promesas, preciosas promesas, pero no pueden ser conquistadas en la indolencia. Esa es la palabra, pastor. Correcto. No pueden ser conquistadas en la indiferencia. No pueden ser conquistadas si nosotros no mantenemos una actitud, como Jesús dijo, de vigilancia, de velad y orad, porque la tentación o los peligros son grandes. Son tan grandes las promesas que el Señor nos presenta el ejemplo de Jesús, Pastor Enoch, Pastor Chuy, como el ejemplo a seguir en la búsqueda de conquistar y ser herederos de estas promesas. Sí, este ejercicio es increíble realmente porque por eso el Señor no está llamándolo a generarse expectativas. ¿A dónde crees que vas a llegar, Josué? ¿Qué piensas tú de este trayecto? No, lo está llamando a vivir esas promesas. Y cuando comenzamos una experiencia de relacionamiento con el Señor, pastores, hermanos, estamos siendo llamados a transitar en una experiencia de dependencia de esas promesas. Correcto. No es incierto el camino, Es correcto. no es un escenario de derrota. Es más, nos adelantamos un poquito más. El final de la historia ya lo conocemos. Si nos dirigimos a la Canaán celestial, el final de la historia ya está garantizado. El Señor Jesús vendrá y en su nombre habremos vencido. Entonces, valía la pena que Josué fuera un hombre dependiente, un hombre de fe dependiente de esas promesas. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, aquí hay un escenario muy importante que debemos discutir, analizar, porque esa fórmula del éxito o la recompensa que Dios está prometiendo a través de esas promesas requieren un pago, un sacrificio, Sí. una dedicación. El Señor es muy insistente cuando le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Cómo es la experiencia del cristiano hoy? ¿Cómo es la experiencia del líder hoy? ¿Qué cosas debilitan tu fe? ¿Qué aspectos? Bueno, para eso el Señor, por cuanto sabía que podía ser susceptible a ese tipo de escenarios, le recuerda las promesas constantes y permanentes. Interesante. Pastor, si me permite, mientras estábamos preparando para esta sección, hablábamos acerca de donde el Señor le dice, yo les voy a dar la tierra, y después dice, yo les he dado la tierra. Correcto. Yo les he dado la tierra. Y el autor de la lección habla o comenta acerca bueno, yo les he dado la tierra es el presente perfecto, ¿no? Y la lección habla acerca de ese profético perfecto. Y me llama la atención porque, pastores, compañeros, hermanos que nos están viendo, lo que nosotros estamos viviendo hoy es el cumplimiento profético de algo que el Señor ya estableció para cumplirse en nuestras vidas. Y por eso me parece importante la referencia que usted hacía, pastor, acerca de cuáles son las actitudes. No es posible vencer la indiferencia, la apatía, no es posible vencer el espíritu de crítica, el espíritu negativismo, simplemente sin un esfuerzo de nuestra parte. Nuestra parte es ver cuáles son las promesas de Dios. De hecho, en la lección hay una referencia importante y dice que el éxito tiene que ser visto como un estado de armonía con los valores espirituales y los principios que descansan en el fundamento del mundo creado de Dios y que se expresan en su ley. Es decir, es esa disposición de nosotros someter nuestra voluntad, someter nuestro corazón que es malo, que es engañoso, a la voluntad revelada de Dios. Y muchas veces, Pastor Chuy,
eso cómo cuesta, Cuesta trabajo. cómo cuesta someternos, cómo cuesta humillarnos para que el propósito de Dios pueda cumplirse. Sí, eso es bien interesante, pastores, porque retomando un poquito la idea de Josué como una prefigura de Cristo, ¿Correcto? nos lleva a ese pensamiento donde el propio Jesús tiene que pasar por algo que no era fácil, que lo lleva hasta la muerte, por algo que él mismo humanamente no quería enfrentar. Y de alguna manera las palabras que el Señor le dice a su siervo Josué muchos años atrás, esfuérzate y sé valiente, es como si hicieran un eco en aquella noche en el Getsemaní, en la vida de Cristo, ¿no? Lo que estaba por delante era algo tremendo, algo muy duro. Jesús antepone la voluntad divina ante lo que él estaba sintiendo en su semejanza a nosotros, y entonces se cumple esa regla, esa ley del éxito, donde él pone en primer lugar a Dios, pone su parte también de obediencia, y finalmente él consigue nuestra propia redención. Decía usted detrás de cámara, Pastor Francisco, si esa es la pauta, ese es lo que el Señor estuvo dispuesto a asumir y hacer, Ujú. nos habla mucho de lo que nosotros como cristianos debemos anteponer, debemos también estar dispuestos en respuesta a ese gran amor y a esas promesas maravillosas que el Señor ya nos ha dado. Es decir, no es una historia perdida entre las tierras del antiguo cercano oriente que únicamente repitamos, sino que es la proyección de nuestro peregrinaje en este mundo para también obtener la promesa de la vida eterna, de la patria celestial, de la Canaán celestial, ahora nosotros también que estamos en este tránsito a ello. Correcto. Es importante saber que cuando el Señor le dice, esfuérzate, hay 3 versículos de manera particular, pero el versículo 9 Sin es duda. el detonante. Sí, Correcto, correcto. Es el detonante. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni temas. desmayes, porque yo, y entonces esa parte complementaria es maravillosa, la promesa de estar contigo, ¿no? Permanencia. Pero es muy valioso saber que el Señor no lo está llamando a adquirir disciplinas externas, físicas, como el fortalecimiento del cuerpo. Me voy a levantar a las 5 de la mañana para fortalecer mi cuerpo. No, el esfuerzo, el poder, el crecimiento, el vigor, la disciplina tiene que ver con la capacidad que el ser humano tenga de obedecer, de someter su vida a los planes de Dios, de entenderlos y de vivirlos confiada y apasionadamente. Porque las promesas de Dios no se pueden vivir de forma descuidada o de forma superficial. Estas trastornan todas las escenas y experiencias del ser humano. Eso llama mucho mi atención, porque más tarde, incluso el mismo Caleb, que tenía la misma genética de Josué, él, en el nombre del Señor y con el poder de aquel que había conocido desde hace 40 años, se atreve a desafiar, se atreve a enfrentarse a una situación y a una realidad verdaderamente compleja. Entonces, miren cómo el Señor está preparando un escenario muy especial para la vida de Josué, pero creo profundamente que el vigor, las disciplinas, el crecimiento tiene que ver con nuestra experiencia diaria. Claro. Y pastor, sabe que, bueno, ya lo decía el pastor Jesús, eh, la lección de esta semana nos está presentando a un nuevo Moisés. Ese nuevo Moisés es Josué, pero el paralelismo o el antitipo perfecto, pues es Jesús, es Jesús. Y el profeta Isaías, allí en Isaías capítulo 53, nos dice cómo es que el Señor se aseguró, se iba a asegurar el cumplimiento, eh, la redención del ser humano. Y dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Hay un gran aprendizaje aquí, pastor. El gran aprendizaje que la victoria inicia sometiéndonos diariamente a la voluntad de Dios. Jesús
lo hizo, sometiendo su vida para que fuera ofrecida como sacrificio por nuestros pecados. Y es por eso que nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Pero el Señor nos dice esta promesa de que yo voy a estar con ustedes, que ustedes van a hacer prosperar su camino, es real el día de hoy, porque en Hebreos capítulo 6, versículo 17, nos dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales que es imposible que Dios mienta, tengamos fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asirnos a la esperanza que está puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son esas dos cosas por las que Dios no puede mentir? Bueno, sus promesas, número uno. Y dice el apóstol que cuando Dios le dice a Abraham, yo voy a hacer de ti una gran nación, dice, no habiendo alguien más grande por quien jurar, dice, él juró por sí mismo. Es decir, son las promesas de Dios y Dios mismo las que nos aseguran que el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a emular la vida de sacrificio, la vida de entrega, de dedicación a la voluntad de Dios que nos presentó Jesús y cómo nosotros podemos lograrlo hoy, compañeros. Correcto. Hemos llegado al final de esta interesante lección. La he disfrutado demasiado y creo que ha habido muchos aprendizajes al respecto. Palabras finales. Pastor Francisco, gracias por habernos acompañado. Que el Señor le bendiga. Esperemos que no sea la primera vez dentro de sus múltiples ocupaciones. Pastor Jesús, gracias por habernos acompañado. Palabras finales. Pastor Francisco. Sí, bueno, hay un pensamiento que dice que solo aquellos que son obedientes son a los que en realidad creen. Y solo los que creen son obedientes. La fe es real en obediencia. Que por la gracia de Dios nosotros podamos ser llevados a esa relación salvífica con Cristo Jesús que fluya en una obediencia que es respuesta de amor a los requerimientos, a las indicaciones de Dios para nosotros que estamos esperando, Pastor Jesús, que estamos esperando ser traspuesto, que estamos esperando entrar a la Canaán celestial. Amén. Amén. Muy bien. Yo, pastor, me quedo y apreciados hermanos, con que podamos trasladar de este relato, de este gran personaje, a nuestra vida práctica en la actualidad, en el 2025, asumiendo ese desafío que también es puesto en nuestras manos. Estos relatos, estas maravillosas historias, más allá de únicamente contarnos lo que sucedió, nos llaman a replicar, lo decía el pastor, a emular eso que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Hay una gran misión, mis hermanos, que tenemos por delante, y si bien no tiene que ver con una conquista bélica en la actualidad, sí tiene que ver con una lucha constante, permanente, cuya promesa es muy similar, la Canaán celestial. Yo me quedo con eso, pastor, que lo podamos asimilar en nuestros días y llevarlo a la práctica también. Muchas gracias y permítanme agradecerles también a nuestros hermanos, pero juntamente con ello dejar en sus mentes que el libro de Josué es el libro de las nuevas oportunidades. Toda la generación pasada rechazó entrar a la Canaán y por eso murieron en el desierto. Hoy hay un nuevo escenario donde Josué es llamado para guiar al pueblo y en medio de esas nuevas experiencias, nuevas oportunidades, Dios debía continuar siendo el centro de las operaciones del pueblo de manera corporativa, pero de manera personal de cada individuo. Que Dios nos permita abrir nuestros corazones y en esta oportunidad que Él nos brinda, ser guiados por su mano poderosa, cumpliendo sus planes, su bendita misión y preparándonos para el reino de los cielos. Que el Señor les bendiga. Nos encontramos en la siguiente ocasión. Muchas gracias por acompañarnos.